La semiología del dolor se refiere al estudio de los signos y síntomas asociados con el dolor. Se utiliza para describir y analizar las características del dolor con el fin de comprender su origen, localización, intensidad y otras características relevantes. Existen diferencias importantes entre artralgia y artritis. La artralgia es como tal un síntoma y cuando se refiere a una sola articulación o a cualquiera de sus componentes, entonces se puede decir tal cual artralgia o poliartralgia es cuando afecta a dos o más articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier componente de la articulación puede ser el condicionante del dolor. Es decir, desde la cápsula articular, ligamentos, tendones, músculos, incluso la destrucción ósea o cualquier múltiple causa que puedas tú imaginar. Por otro lado, la artritis es un signo. Hay un proceso que inflama y o destruye la articulación y eso genera artralgia consecuentemente o no. Y esto es muy importante de recordar porque pueden existir incluso grados 4 de osteoartritis sin apenas causar dolor. El dolor, como ya vimos, es una experiencia subjetiva y depende de múltiples factores. Así que para poder diferenciar entre uno y otro, simplemente recuerda que lo que el paciente siente es la artralgia, lo que se puede palpar es la artritis. Y también algo muy importante para poder diferenciar una artritis inflamatoria de una artritis o una osteoartritis degenerativa. La artritis inflamatoria usualmente se acompaña de rigidez en la mañana que dura mínimo 30 minutos, pero esto puede progresar a incluso 2 o más horas cuando realmente es muy severa la artritis y puede o suele más bien acompañarse de franca inflamación con cambios de color local, cambios de temperatura y cuando tú palpas un dolor importante. En cambio, en la osteoartritis suele ser un dolor que dura unos pocos segundos o minutos, no más allá de 10, y suele presentarse principalmente después del reposo prolongado, o sea que sí pueden amanecer con dolor, pero también si pasan varias horas sentados o sentadas o incluso si están recostados o alguna otra situación que los mantenga en reposo, suelen volver a tener dolor por unos cuantos segundos o minutos. Además, otra cosa importante, la artritis como tal suele mejorar con el ejercicio, a menos claro que haya una artritis muy grave que ponga en peligro la integridad articular, en donde el ejercicio puede ser contraproducente, sobre todo por el incremento de la presión en la misma. Para poder hablar de patología tendinosa es muy importante diferenciar entre lo que es propiamente una tendinitis, tendinosis y tenosinovitis. Para ello es necesario repasar la histología básica y la anatomía funcional. Dentro del tema histológico, recordemos que el tendón, sobre todo, está conformado un 95% de todos sus componentes por colágeno, que a su vez el 95% de este colágeno es de tipo 1 y el resto es de tipo 3 y 4. Y algo de gran trascendencia es la función que tiene el tendón justo para contener o mantener equilibrio durante la contracción muscular. A menor fuerza de contracción, más flexible es el tendón y a más intensa o mayor peso o rapidez, entonces va a ser mayor la tensión que se va a ejercer. Esto se regula principalmente a través de los usos musculares, que también son estructuras muy especializadas, neurológicas, que ayudan a mantener el equilibrio durante la contracción. Cuando se supera un 6% de la fuerza o de la capacidad de tensión del tendón, es cuando empiezan a suceder las primeras lesiones y en este porcentaje igual habitualmente son intrasubstancia. Pero si supera 8 al 10%, entonces es cuando vienen incluso los desgarros y hasta rupturas tendinosas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una tendinitis y una tendinosis? Bueno, tendinitis, estrictamente hablando, es la inflamación del tendón, aunque con mucha frecuencia se hace referencia a este nombre a cualquier patología dolorosa, cosa que no es del todo correcto utilizarlo. Entonces, es fundamental hacer un recordatorio de que la tendinitis implica que hay una alteración estructural incompleta del tendón, lo que resulta en un daño vascular, sangrado y una consiguiente fase de inflamación que va a llevar al proceso de curación.
La paratendonitis se refiere a la inflamación de la capa más superficial del tendón y si el tendón está encerrado en una vaina puede incluir sinovitis. Aquí es justamente donde se llama tenosinovitis. La tendinosis se refiere a la degeneración intertendinosa que se cree que es el resultado del uso excesivo crónico y que no tiene un componente inflamatorio significativo. Tanto la tendinitis como la paratendonitis pueden desarrollarse en poco tiempo, a diferencia de la tendinosis que suele ser crónica. La tendinitis puede ser resultado de un único episodio traumático, mientras que la tendinosis requiere un periodo de más tiempo o más prolongado para que se pueda desarrollar. La entesis o el órgano entesial, que así se llama debido a que estructuralmente conforma un conjunto de tejidos, es la región en la cual un ligamento, un tendón o una fascia muscular se unen con el hueso. Esto principalmente a través de un fibrocartílago, el cual permite tener un punto de anclaje, mantener una respuesta o favorecer un equilibrio ante la tracción y permitir el crecimiento óseo. En el ser humano existen aproximadamente 100 entesis y cada una de ellas es susceptible a la lesión, esto ya sea por un traumatismo o en algunos contextos como las enfermedades autoinflamatorias, pero también autoinmunes. Excelente. Ahora has comprendido cuáles son todas las lesiones que pueden estar involucradas y cómo diferenciar cada una de las cosas, incluyendo lo que es un síntoma simplemente como es una artralgia, a un signo como es una artritis y pasando por los distintos tipos de afecciones que pueden comprometer la articulación.